¿Alguna vez has sentido que eres invisible para todos? Imagina estar en una boda llena de gente elegante, música, risas y champán, pero nadie se acerca a ti. Nadie te mira, nadie pronuncia tu nombre. Así se sentía Valeria aquella noche en San Luis Potosí, hasta que un millonario hizo algo que nadie esperaba. Él se levantó, la miró directamente y dijo su nombre en voz alta frente a todos. El salón quedó en silencio. Las cabezas se voltearon, y en ese instante todo cambió. Lo que comenzó como una humillación silenciosa se transformó en la historia de amor más inesperada que esta ciudad había visto. La mansión brillaba bajo las luces doradas de la noche. Era sábado 25 de mayo, y San Luis Potosí estaba siendo testigo de una de las bodas más esperadas del año. Enrique, de 31 años, heredero de una de las familias más respetadas de la región, se casaba con Andrea en una ceremonia que parecía sacada de una revista de lujo. Los jardines estaban adornados con flores traídas desde Cuernavaca, las mesas lucían manteles de lino importado y los invitados vestían sus mejores galas. El aire olía a jazmín y a promesas cumplidas. La música en vivo llenaba cada rincón con melodías suaves que invitaban a soñar. Todo era perfecto, elegante, impecable. Era el tipo de celebración donde cada detalle había sido cuidadosamente planeado para impresionar. Las fuentes de agua danzaban iluminadas con luces de colores y en el centro del jardín principal, un arco cubierto de rosas blancas marcaba el lugar donde Enrique y Andrea habían pronunciado sus votos apenas unas horas antes. Los meseros circulaban entre las mesas ofreciendo canapés y copas de champán, mientras una banda tocaba canciones que hacían vibrar el corazón de los presentes. Pero entre tantos rostros conocidos, familias enteras que se abrazaban y amigos que brindaban por los novios, había alguien que no encajaba del todo en aquel mundo de lujo y sofisticación. Valeria tenía 21 años y había llegado a la boda con el corazón dividido entre la gratitud y la inseguridad. Ella trabajaba en la casa de Enrique desde hacía 3 años, primero ayudando con la limpieza, después encargándose de la cocina y terminando por convertirse en una presencia constante en la rutina de la familia. Era callada, educada, siempre dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio. Conocía los gustos de cada miembro de la familia, sabía exactamente cómo preparar el café de Enrique por las mañanas, y nunca olvidaba que a su madre le gustaban las flores frescas en el recibidor cada lunes. Enrique la apreciaba genuinamente, y por eso había insistido en invitarla a su boda. «Eres parte de nuestra familia, Valeria. Estaría mal no tenerte ahí», le había dicho días antes con una sonrisa sincera, mientras ella planchaba las camisas que él llevaría a su luna de miel. Ella aceptó conmovida, aunque por dentro sabía que su presencia causaría comentarios. Se compró un vestido sencillo pero bonito, con los ahorros de 2 meses. Se arregló el cabello con esmero frente al espejo de su pequeño departamento y llegó a la mansión con la esperanza de pasar desapercibida. No quería llamar la atención, solo estar presente en un día tan importante para alguien que había sido bueno con ella, alguien que la trataba con respeto cuando tantos otros apenas la veían. Pero desde el momento en que cruzó las puertas de la mansión, Valeria sintió el peso de las miradas. No eran miradas de curiosidad ni de bienvenida, eran miradas que evaluaban, juzgaban y descartaban en cuestión de segundos. Las señoras elegantes desviaban la vista cuando ella intentaba sonreír, como si mirarla directamente fuera algo inapropiado. Los caballeros de traje fino la ignoraban como si fuera parte de la decoración, algo que simplemente estaba ahí, pero que no merecía atención. Algunos invitados incluso se alejaban cuando ella se acercaba a una mesa, haciendo comentarios en voz baja que no alcanzaba a escuchar completamente, pero que intuía no eran amables. Valeria intentó sentarse en diferentes lugares, buscando algún rincón donde pudiera estar tranquila sin molestar a nadie, pero siempre pasaba lo mismo. Las sillas a su alrededor permanecían vacías, mientras que el resto del salón estaba lleno. Nadie quería sentarse junto a la empleada. Nadie quería ser visto conversando con alguien que no pertenecía a su círculo social.
alguien cuyo nombre no figuraba en las listas de las familias importantes de San Luis Potosí. La música seguía sonando alegre, las copas seguían chocando en brindis, las risas llenaban el ambiente. Pero Valeria estaba completamente sola en medio de 200 personas que celebraban juntas. Ella sonreía cuando alguien pasaba cerca, asentía con educación si alguien la miraba de reojo, pero por dentro algo se rompía lentamente. No era tonta. Entendía perfectamente lo que estaba pasando. Para todos esos invitados, ella no era más que la muchacha que limpiaba los pisos y preparaba las comidas en la casa de Enrique. No importaba que Enrique la hubiera invitado con cariño, que su nombre estuviera en la lista de invitados junto a todos los demás. No importaba que ella hubiera cuidado de esa familia con dedicación durante años, que conociera sus vidas más íntimas, sus alegrías y tristezas. En aquel salón lleno de lujo y apariencias, ella era invisible. O peor aún, era visible solo como un recordatorio incómodo de que existían personas que servían mientras otros eran servidos, de que había quienes limpiaban mientras otros ensuciaban, de que el mundo tenía jerarquías que nadie quería cuestionar en una noche de fiesta. Valeria apretó las manos sobre su regazo, tratando de no llorar, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. Se preguntó si había sido un error aceptar la invitación, si no hubiera sido mejor declinarla educadamente. Tal vez debería haberse quedado en casa, donde al menos no tendría que fingir que no le dolía ser tratada como si no existiera, como si su presencia fuera un error que todos querían ignorar. El salón estaba repleto de risas, abrazos y felicitaciones. Los primos de Enrique bromeaban ruidosamente en una esquina, recordando anécdotas de la infancia. Las amigas de Andrea posaban para fotos junto a la fuente de chocolate, tomándose selfies y riendo cada vez que alguien hacía una mueca divertida. Los tíos mayores contaban anécdotas sentados en las mesas principales, sus voces graves mezclándose con el tintineo de las copas. Todo el mundo parecía tener un lugar, una conexión, alguien con quien compartir aquel momento especial. Los niños corrían entre las mesas persiguiéndose, las parejas bailaban abrazadas, los amigos brindaban por los novios con palabras emotivas. Todos excepto Valeria. Ella permanecía sentada en una mesa del fondo, cerca de la salida del jardín, en un rincón donde la luz era más tenue y las conversaciones no llegaban con tanta claridad. Sostenía una copa de agua que ni siquiera había probado, sus dedos aferrados al cristal como si necesitara algo a qué sujetarse. Su vestido sencillo contrastaba con los atuendos elaborados de las demás mujeres, esos vestidos de diseñador que costaban lo que ella ganaba en 6 meses. Su maquillaje ligero palidecía frente a los rostros perfectamente retocados que la rodeaban, esas caras que habían pasado horas en salones de belleza, preparándose para la ocasión. Pero lo que más la distinguía no era su apariencia, sino la soledad absoluta que la envolvía como una sombra, esa sensación de estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente de todo lo que sucedía a su alrededor. Y mientras todos celebraban, nadie notaba que en aquella boda perfecta había alguien que solo quería desaparecer. Los minutos pasaban lentos como horas. Valeria mantenía la mirada fija en su copa, evitando hacer contacto visual con cualquiera que pudiera confirmar lo que ya sabía, que estaba completamente fuera de lugar. De vez en cuando levantaba la vista hacia la pista de baile, donde las parejas giraban elegantes al ritmo de una canción romántica que hablaba de amor eterno. Veía a Enrique bailar con Andrea, ambos radiantes de felicidad, sus ojos brillando mientras se miraban como si fueran los únicos en el mundo, y sentía un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Se alegraba genuinamente por ellos, de verdad lo hacía, porque Enrique había sido bueno con ella y merecía toda la felicidad del mundo. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirse pequeña, insignificante, como una mancha en un cuadro perfecto, como si su presencia no importara en absoluto para nadie en aquel lugar. Había imaginado que tal vez algunos invitados serían amables, que tal vez alguien iniciaría una conversación casual sobre el clima o la música, que tal vez no se sentiría tan sola en medio de tanta gente. Pero la realidad era mucho más dura de lo que esperaba.
más cruel de lo que había imaginado en sus peores pensamientos. No era solo indiferencia, era rechazo silencioso pero evidente, tan claro como si llevara un letrero en la frente que dijera: «No pertenezco aquí». Una señora mayor pasó junto a su mesa y Valeria intentó saludarla con una sonrisa tímida, esperando al menos un gesto de cortesía. La mujer la miró de arriba a abajo, con una expresión que mezclaba sorpresa y desaprobación, frunciendo ligeramente los labios como si hubiera visto algo desagradable, y siguió caminando sin responder, su vestido elegante rozando apenas el suelo de mármol. Valeria sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, un calor que subía desde el cuello hasta las orejas. Minutos después, un grupo de jóvenes se acercó buscando lugares para sentarse, charlando animadamente sobre un viaje que planeaban hacer a Cancún el próximo mes. Había 4 sillas vacías en la mesa de Valeria, perfectamente disponibles, con servilletas dobladas y cubiertos relucientes esperando ser usados. Pero cuando la vieron ahí, sentada sola con su copa de agua, intercambiaron miradas rápidas, esas miradas que comunican más que 1000 palabras, y se alejaron hacia otra zona del salón sin decir nada. Ni siquiera intentaron disimular. Simplemente decidieron que era mejor buscar otra mesa, cualquier otra, incluso si tenían que estar de pie, menos aquella donde estaba la empleada, la intrusa que no debería estar ahí. Valeria apretó los labios luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar y arruinar el poco maquillaje que llevaba. Se sentía humillada, aunque nadie le había dicho una sola palabra hiriente directamente a la cara. A veces el silencio duele más que cualquier insulto, más que cualquier grito. La música cambió a un ritmo más alegre y muchos invitados se levantaron a bailar, formando grupos en la pista que reían y se movían al compás de la banda. Valeria observaba todo desde su rincón olvidado, preguntándose cómo era posible sentirse tan invisible en medio de tanta gente, tan ausente en medio de tanta presencia. Veía a las mujeres reír con sus amigas, abrazándose y susurrando secretos al oído, a los hombres conversar animadamente sobre negocios, cerrando tratos con apretones de mano firmes, a los niños correr entre las mesas persiguiéndose unos a otros con globos en las manos. Todo el mundo tenía a alguien. Todo el mundo pertenecía a algo, a un círculo, a una historia compartida, menos ella. Pensó en levantarse e irse, inventar alguna excusa, quizás decir que no se sentía bien o que tenía que atender un asunto urgente, despedirse de Enrique discretamente, sin arruinar su noche y regresar a su pequeño departamento, donde al menos no tendría que soportar miradas de desprecio ni sentirse juzgada por cada movimiento que hacía. Pero algo la detenía, algo que no lograba identificar claramente. Tal vez era orgullo, ese orgullo tonto que te dice que no debes huir, o tal vez era el deseo de demostrar que ella también tenía derecho a estar ahí, que el dinero y el apellido no deberían definir quién merece respeto y quién no, aunque nadie más lo creyera, aunque todos la miraran como un error que debía corregirse. Así que se quedó sentada, fingiendo que no le importaba, aunque por dentro se desmoronaba poco a poco, como un castillo de arena que el mar va deshaciendo con cada ola. Un mesero se acercó a recoger copas vacías de las mesas cercanas, su bandeja llena de cristales que tintineaban suavemente. Cuando llegó a la de Valeria, le preguntó con amabilidad si necesitaba algo, si podía traerle algo de comer o tal vez otra bebida. Ella negó con la cabeza, agradeciendo en voz baja, tan baja que apenas se escuchó por encima de la música. El mesero le sonrió con genuina simpatía antes de alejarse, un gesto simple, pero tan lleno de humanidad que casi hizo que las lágrimas que tanto luchaba por contener finalmente rodaran por sus mejillas. Ese pequeño gesto casi la hace llorar porque fue la primera persona en toda la noche que la trataba como un ser humano y no como un estorbo, como alguien digno de atención y no como algo que debía ignorarse. Valeria se dio cuenta de lo absurdo de la situación, de lo retorcido que era todo. El personal de servicio, aquellos que también trabajaban para ganarse la vida, mostraba más humanidad que todos aquellos invitados elegantes con sus apellidos importantes, sus casas en las mejores colonias
y sus cuentas bancarias abultadas. Se preguntó qué hacía tan diferente a la gente, qué línea invisible separaba a quienes podían ver el valor de una persona de quienes solo veían etiquetas y números. ¿Por qué algunos podían ver más allá de las etiquetas sociales y otros solo veían lo que querían ver, lo que les convenía ver? ¿Por qué era tan difícil simplemente tratar a todos con respeto, sin importar su trabajo o su posición en la vida? Las preguntas daban vueltas en su cabeza sin encontrar respuestas, girando como un torbellino que la mareaba. El salón se llenó de aplausos cuando los novios cortaron el pastel, una torre de 5 pisos decorada con flores de azúcar que debía haber costado una fortuna. Valeria aplaudió también desde su mesa solitaria, forzando una sonrisa que nadie vio porque nadie estaba mirando en su dirección. Observó cómo Enrique y Andrea se daban de comer mutuamente entre risas, manchándose los labios con betún mientras los fotógrafos capturaban el momento desde todos los ángulos posibles, cómo las familias se acercaban para felicitarlos con abrazos efusivos y palabras cariñosas, cómo los flashes de las cámaras iluminaban cada momento perfecto como si fueran estrellas fugaces. Era una escena hermosa, llena de amor y alegría, de promesas de un futuro compartido, pero Valeria solo podía sentir un vacío profundo en el pecho, un hueco que parecía crecer con cada minuto que pasaba. Se preguntó si algún día ella también tendría derecho a momentos así, si algún día alguien la miraría con el mismo amor con que Enrique miraba a Andrea, o si siempre sería la persona que observa desde lejos mientras otros viven plenamente. Se preguntó si su vida siempre sería así. Trabajar duro de lunes a sábado, ser invisible para quienes se beneficiaban de su trabajo y conformarse con las migajas de amabilidad que ocasionalmente alguien le lanzaba como si fuera un perro callejero. La música volvió a sonar. Ahora una balada suave que invitaba a las parejas a abrazarse en la pista. Las conversaciones se reanudaron con renovada energía y Valeria siguió sentada en su mesa vacía, más sola que nunca, sintiendo que el mundo giraba sin ella. Pero lo que ella no sabía era que alguien desde el otro lado del salón había estado observándola toda la noche. Julián tenía 23 años y estaba acostumbrado a las fiestas elegantes. Como hermano menor de Enrique, había crecido en el mismo mundo de privilegios, entre mansiones y apellidos que abrían puertas en toda la región. Pero a diferencia de su hermano mayor, Julián había construido su propio camino en los negocios, invirtiendo en tecnología cuando todos le decían que era un riesgo, y ahora apenas entrando a sus 20, ya era considerado uno de los empresarios más exitosos de San Luis Potosí. El dinero nunca le había faltado, pero tampoco lo había cegado como a tantos otros. Observaba la boda de su hermano desde una mesa lateral, rodeado de primos y amigos que no dejaban de hablar sobre inversiones y viajes, pero su mente estaba en otro lugar. Había algo en aquella celebración que lo incomodaba, algo que no lograba identificar al principio. Tal vez era la perfección excesiva de todo, o tal vez era simplemente que estaba cansado de ver siempre las mismas caras, escuchar las mismas conversaciones vacías. Entonces, sus ojos se desviaron hacia el fondo del salón, hacia una mesa casi vacía cerca del jardín, y fue ahí donde la vio por primera vez aquella noche, Valeria. Julián conocía su nombre porque la había visto algunas veces en la casa de Enrique, siempre ocupada, siempre discreta, siempre con esa actitud callada que hacía que pasara desapercibida para la mayoría. Nunca había hablado realmente con ella, solo intercambios breves y educados cuando coincidían en alguna visita. Buenos días, con permiso, que tenga buen día. Nada más que eso. Para ser honesto, nunca se había detenido a pensar mucho en ella, no porque fuera desconsiderado, sino porque simplemente así funcionaba su mundo. Había quienes trabajaban en las casas y había quienes vivían en ellas, y rara vez esos dos mundos se cruzaban de manera significativa. Pero aquella noche era diferente. Aquella noche Valeria no estaba limpiando ni sirviendo. Estaba sentada como invitada, con un vestido sencillo que contrastaba con la opulencia del lugar, y había algo en su postura, en la manera en que mantenía la mirada baja,
que captó la atención de Julián de una forma que no esperaba. Desvió la vista brevemente cuando uno de sus primos le hizo una pregunta sobre el mercado inmobiliario, pero minutos después sus ojos regresaron hacia aquella mesa solitaria. Fue entonces cuando Julián comenzó a notar lo que realmente estaba sucediendo. No fue algo inmediato, sino gradual, como cuando vas armando un rompecabezas y de pronto todas las piezas empiezan a tener sentido. Observó cómo una pareja de mediana edad pasó junto a la mesa de Valeria y al verla ahí, aceleró el paso como si quisieran alejarse rápidamente. Vio cómo un grupo de jóvenes buscaba lugares para sentarse. Encontró las sillas vacías junto a ella, intercambió miradas entre ellos y decidió ir a otra mesa más lejana. Notó cómo las señoras que pasaban cerca desviaban la vista deliberadamente, como si mirarla fuera algo incómodo. Julián frunció el ceño. Al principio pensó que tal vez estaba imaginando cosas, que tal vez era casualidad, pero conforme pasaban los minutos, la evidencia se volvía innegable. Todos, absolutamente todos, estaban evitando a Valeria. No era que ella estuviera sola por elección, estaba sola porque nadie quería acercarse a ella. Y la razón era obvia. Ella era la empleada de la casa de Enrique, y en aquel círculo social, eso la convertía en alguien invisible, en alguien que no merecía ser tratado como igual. Algo en el pecho de Julián se retorció incómodo. No era un sentimiento que pudiera describir fácilmente con palabras. Era una mezcla de indignación, vergüenza y algo más profundo que no terminaba de comprender. Miró a su alrededor, a todos esos invitados elegantes que brindaban y reían, y se preguntó cuántos de ellos se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cuántos habían notado que había una mujer sentada completamente sola mientras todos los demás disfrutaban de la fiesta? ¿Cuántos habían decidido conscientemente ignorarla? ¿Y cuántos simplemente no la veían porque para ellos era irrelevante? Julián nunca se había considerado diferente a las personas de su círculo. Venía del mismo mundo de privilegios, había asistido a las mismas escuelas privadas, había crecido con los mismos valores de familia y tradición, pero en aquel momento, viendo a Valeria sentada ahí con esa dignidad silenciosa, sosteniendo una copa que ni siquiera bebía, fingiendo que no le importaba estar sola, Julián sintió algo que no había sentido antes en situaciones similares. Sintió que aquello estaba mal, profundamente mal, y que él no podía simplemente quedarse sentado sin hacer nada. Sus amigos seguían conversando a su lado, ajenos a sus pensamientos. Uno de sus primos hacía chistes sobre lo caro que debió haber costado la boda. Otro especulaba sobre dónde irían Enrique y Andrea de luna de miel. Las risas llenaban su mesa, las copas seguían llenándose, pero Julián apenas escuchaba. Su atención estaba completamente enfocada en aquella mujer del fondo del salón, en la manera en que mantenía la espalda recta, a pesar de todo, en cómo intentaba sonreír cuando alguien pasaba cerca, aunque ese alguien ni siquiera la mirara. Había algo en su fortaleza callada que lo conmovía. Había algo en su dignidad frente al rechazo que despertaba en él un respeto que no había sentido por muchas de las personas que lo rodeaban en aquel salón. Julián tomó un sorbo de su bebida, dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y tomó una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, no había planeado nada, pero sabía que no podía quedarse sentado viendo cómo trataban a alguien como si no existiera. Enrique le había enseñado muchas cosas a lo largo de los años, pero la más importante era que el respeto no se trataba de dinero ni de apellidos. Y aquella noche, Julián iba a demostrar que él también creía en eso. La música se elevaba en el aire, como si quisiera llenar cada espacio vacío de la mansión. Una canción alegre invitaba a más parejas a la pista de baile, y el ambiente de celebración alcanzaba su punto más alto. Los meseros circulaban con bandejas de canapés y copas recién servidas. Los niños corrían entre las mesas, persiguiéndose con listones que habían arrancado de los arreglos florales, y las conversaciones se mezclaban en un murmullo constante que hablaba de felicidad compartida. Era el tipo de momento que los novios recordarían por el resto de sus vidas, ese instante perfecto
donde todo parece alinearse, donde la alegría es palpable y el futuro se ve lleno de promesas. Enrique y Andrea bailaban en el centro de la pista, rodeados de familiares que formaban un círculo a su alrededor, aplaudiendo al ritmo de la música. Las luces giraban creando efectos que transformaban el salón en algo casi mágico. Todo era perfecto. O al menos, eso era lo que todos querían creer. Pero para Julián, sentado en su mesa observando aquella escena, la perfección tenía una grieta, una fisura que crecía cada vez más en su conciencia. Valeria seguía ahí, en su mesa solitaria, como una isla en medio de un océano de gente. Julián la observó levantarse brevemente, como si considerara la posibilidad de irse, pero luego volvió a sentarse con un suspiro que él no pudo escuchar, pero que imaginó cargado de resignación. Ella alisó su vestido con las manos, un gesto nervioso que repetía cada pocos minutos, y miró hacia la pista de baile con una expresión que mezclaba tristeza y algo parecido a la añoranza. Julián se preguntó qué estaría pensando en ese momento. ¿Estaría arrepentida de haber venido? ¿Se sentiría humillada? ¿O simplemente habría aprendido a aceptar que así era su lugar en el mundo, siempre al margen, siempre observando, pero nunca participando realmente? La idea le provocó un malestar profundo. No era justo. No importaba cuántas veces intentara justificarlo con argumentos sobre diferencias sociales o círculos establecidos. Simplemente no era justo que alguien fuera tratado de esa manera, especialmente en una celebración que supuestamente era sobre amor y unión. Un primo de Julián se acercó a su mesa con una copa en la mano y una sonrisa amplia. «Oye, Julián, ¿ya viste a la morena que está allá? La amiga de Andrea. Dicen que es modelo», comentó señalando hacia otro lado del salón. Julián apenas asintió, sin apartar realmente la mirada de donde estaba Valeria. Su primo siguió hablando sobre algo relacionado con una fiesta que planeaban para la próxima semana, pero Julián no estaba prestando atención. Sus pensamientos estaban completamente consumidos por lo que estaba presenciando. ¿Cuántas veces había estado él en situaciones similares sin darse cuenta? ¿Cuántas veces había ignorado a alguien simplemente porque esa persona no pertenecía a su mismo círculo? ¿Cuántas veces había sido parte del problema sin siquiera saberlo? Las preguntas lo incomodaban porque las respuestas probablemente no le gustarían. Era fácil vivir en una burbuja de privilegios sin cuestionar nada, sin ver realmente lo que sucedía más allá de esa burbuja. Pero una vez que abres los ojos, una vez que realmente ves, ya no puedes volver a cerrarlos y pretender que no viste nada. La banda terminó una canción y comenzó otra, esta vez un bolero romántico que hizo que varias parejas se acercaran a bailar abrazadas. Julián vio cómo incluso los más jóvenes se animaban a bailar lento, riendo mientras intentaban no pisarse los pies mutuamente. La felicidad era genuina, palpable, contagiosa. Pero en medio de toda esa alegría colectiva, había una persona que permanecía completamente aislada. Y eso no solo era triste, era fundamentalmente injusto. Julián pensó en su hermano Enrique, en lo buen hombre que era, en cómo siempre había tratado a todos con respeto, sin importar su posición. Enrique había invitado a Valeria porque la consideraba parte de su vida, porque valoraba su trabajo y su presencia. Pero los invitados de Enrique, su propia gente, estaban haciendo exactamente lo contrario. Estaban demostrando que para ellos, el respeto tenía límites definidos por el dinero y el estatus social. Julián se sintió avergonzado no solo por ellos, sino por él mismo, por todas las veces que probablemente había actuado de manera similar sin detenerse a pensar en las consecuencias de su indiferencia. Uno de sus amigos le dio una palmada en la espalda. «¿Qué te pasa, hermano? Te veo muy serio». «Esto es una fiesta, relájate», le dijo con tono jovial. Julián forzó una sonrisa y murmuró algo sobre estar cansado, pero la verdad era que no podía relajarse, no cuando frente a él había una injusticia tan clara, tan evidente, y nadie más parecía notarla o importarle. Miró a Valeria una vez más. Ella había sacado su teléfono y lo miraba sin realmente hacer nada,
probablemente solo para tener algo entre las manos, para no verse tan obviamente sola. El gesto fue como una puñalada para Julián. Era un mecanismo de defensa que cualquiera usaría en su situación, aparentar estar ocupado para no parecer rechazado. Pero él sabía la verdad. Todos sabían la verdad. Y el hecho de que nadie hiciera nada al respecto lo llenaba de una frustración que crecía minuto a minuto. Julián apretó la mandíbula, sus dedos tamborileando sobre la mesa mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Algo dentro de él había cambiado en los últimos minutos. Ya no era el mismo joven que había llegado a esa boda pensando solo en cumplir con el protocolo familiar. Ahora era alguien que había visto algo que no podía ignorar y que tenía que decidir si iba a ser parte del problema o parte de la solución. Y en ese instante, mientras la música llenaba el aire y todos brindaban por el amor, Julián supo exactamente lo que tenía que hacer. Julián se levantó de su silla con un movimiento decidido que hizo que sus amigos lo miraran con curiosidad. No dijo nada, no dio explicaciones, simplemente se puso de pie y comenzó a caminar. Sus pasos eran firmes, seguros, como los de alguien que ha tomado una decisión y no va a cambiar de opinión sin importar lo que piensen los demás. Mientras avanzaba entre las mesas, algunas personas lo saludaban con gestos amables, otras intentaban detenerlo para conversar, pero él solo asentía brevemente y continuaba su camino. Su destino era claro: aquella mesa del fondo donde Valeria permanecía sentada, sola, mirando su teléfono con la pantalla apagada, porque en realidad no tenía a quién escribirle ni nada que hacer excepto aparentar que estaba ocupada. El corazón de Julián latía más rápido de lo normal, no por nerviosismo, sino por una determinación que él mismo no sabía que poseía. Había algo poderoso en hacer lo correcto, algo que lo llenaba de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Cuando estaba a mitad de camino, justo en el centro del salón donde todos podían verlo, se detuvo. Miró directamente hacia donde estaba Valeria, llenó sus pulmones de aire y entonces su voz cortó el ambiente como un relámpago en medio de la tormenta. ¡Valeria! Su voz resonó clara, fuerte, llena de intención. No fue un grito, pero tampoco fue un llamado casual. Fue el tipo de voz que hace que las cabezas se volteen, que interrumpe conversaciones, que detiene el tiempo por un instante. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El salón, que segundos antes estaba lleno de música, risas y el murmullo constante de 200 personas conversando simultáneamente, cayó en un silencio casi absoluto. La banda seguía tocando, pero de alguna manera su música pasó a un segundo plano, como si el volumen hubiera bajado de golpe. Las conversaciones se cortaron a la mitad, las copas quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios. Las risas se apagaron como velas bajo el viento. Todos, absolutamente todos, voltearon a ver qué estaba pasando. ¿Quién había gritado un nombre en medio de la celebración? ¿A quién llamaban con tanta claridad? Y más importante aún, ¿quién era Valeria? Las cabezas se giraron en todas direcciones, buscando a la dueña de ese nombre, hasta que finalmente los ojos de todos convergieron en la misma dirección. Aquella mesa solitaria del fondo, donde una mujer joven se había quedado completamente paralizada. Valeria sintió que el mundo se detenía. Su nombre, dicho en voz alta, había resonado en sus oídos como algo imposible, como algo que no debería estar sucediendo. Al principio pensó que había escuchado mal, que tal vez alguien había llamado a otra persona con un nombre similar, pero cuando levantó la vista y vio que todos la miraban, cuando sintió el peso de 200 pares de ojos sobre ella, supo que no había error. Alguien la había llamado, a ella, por su nombre, en medio de toda esa gente. Su respiración se aceleró, sus manos temblaron ligeramente, y una mezcla de confusión, pánico y algo parecido a la esperanza inundó su pecho. ¿Quién la había llamado? ¿Por qué? ¿Había hecho algo mal? Estaba en problemas. Sus pensamientos se atropellaban unos con otros mientras buscaba con la mirada la fuente de aquella voz, y entonces lo vio. Julián, el hermano menor de Enrique, el joven millonario que apenas conocía,
con quien solo había cruzado palabras educadas en alguna ocasión. Estaba parado en medio del salón, mirándola directamente a ella, con una expresión en el rostro que no lograba descifrar. No era burla, no era desprecio, era algo diferente, algo que la dejó sin palabras. El murmullo comenzó como una ola suave que crece hasta convertirse en tsunami. Las señoras intercambiaban miradas de sorpresa. Los caballeros fruncían el ceño, intentando recordar si conocían a alguien llamado Valeria. Los jóvenes susurraban entre ellos, especulando sobre quién era esa mujer que había captado la atención del hermano del novio. ¿Quién es ella? ¿La conoces? ¿Es familia de alguien? Nunca la había visto antes. ¿Será alguien importante? Las preguntas volaban de mesa en mesa, de grupo en grupo, creando una atmósfera de curiosidad casi palpable. De pronto, aquella mujer que minutos antes era invisible para todos, se había convertido en el centro de atención de toda la boda. Y no por algo que ella hubiera hecho, sino porque alguien, un millonario respetado, la había llamado por su nombre frente a todos. Algunos invitados que antes habían pasado junto a su mesa, ignorándola completamente, ahora la observaban con renovado interés, como si de repente hubieran descubierto que tal vez habían cometido un error al juzgarla. Otros simplemente estaban confundidos, tratando de entender qué relación podía tener aquella mujer sencilla con la familia que organizaba la boda. Julián no esperó más. Con la misma seguridad con la que había pronunciado su nombre, comenzó a caminar hacia ella. Cada paso resonaba en el silencio expectante del salón. La gente se apartaba ligeramente para dejarlo pasar, todos observando, todos esperando ver qué sucedería a continuación. Valeria lo veía acercarse como si estuviera viendo una escena en cámara lenta, incapaz de procesar completamente lo que estaba ocurriendo. Su instinto le decía que debería levantarse, tal vez disculparse por algo que no sabía qué era, tal vez salir corriendo de ahí antes de que la humillación fuera peor. Pero sus piernas no le respondían. Estaba clavada en su silla, hipnotizada por aquellos ojos que la miraban con una intensidad que nunca antes había experimentado. Julián llegó finalmente hasta su mesa, y sin decir una palabra, tomó la silla vacía que estaba frente a ella y la jaló hacia atrás, con un movimiento casual pero deliberado. El sonido de la silla arrastrándose contra el piso fue como un trueno en medio de aquel silencio. Todos contenían la respiración, y entonces Julián se sentó. Simplemente se sentó frente a ella, como la cosa más natural del mundo. Y en ese momento, todo cambió para siempre. Valeria no sabía qué decir. Las palabras se le atoraban en la garganta mientras miraba a Julián sentarse frente a ella, con una naturalidad que contrastaba dramáticamente con el shock que ella sentía. Él le sonrió, no con condescendencia ni con lástima, sino con una calidez genuina que la desconcertó aún más. «Hola, Valeria», dijo con voz suave, como si estuvieran teniendo una conversación privada y no frente a 200 personas que los observaban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Estás disfrutando la fiesta?». La pregunta era tan simple, tan cotidiana, que por un momento Valeria no supo cómo responder. ¿Disfrutando la fiesta? Había pasado las últimas 2 horas sintiéndose invisible, rechazada, humillada, pero algo en la manera en que Julián la miraba, como si realmente le importara su respuesta, como si ella fuera alguien que merecía su atención, hizo que las palabras finalmente encontraran su camino. Sí, es una boda hermosa», logró decir con voz temblorosa, sus manos aún apretadas sobre su regazo. Julián asintió, mirándola directamente a los ojos, sin desviar la vista ni un segundo. «Me alegro. Enrique puso mucho esfuerzo en que todo saliera perfecto. Aunque creo que las mejores fiestas no son las más perfectas, sino aquellas donde todos se sienten bienvenidos». «¿Tú te sientes bienvenida?». La pregunta la golpeó como una ola fría. Valeria abrió la boca para mentir, para decir que sí, que todo estaba bien, pero algo en la mirada de Julián le decía que él ya conocía la respuesta. Él había visto lo que nadie más quería ver. Había notado su soledad en medio de la multitud, y ahora estaba ahí, sentado frente a ella, obligándola gentilmente a ser honesta. «Yo
No sé si este es mi lugar, admitió finalmente, su voz apenas un susurro que él alcanzó a escuchar por encima de los murmullos que los rodeaban. Julián se inclinó ligeramente hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Tu lugar es donde tú decidas que es, y si Enrique te invitó, es porque quiere que estés aquí. Lo demás no importa. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un significado que Valeria tardó unos segundos en procesar. Le estaba diciendo que no importaba lo que pensaran los demás, que ella tenía derecho a estar ahí tanto como cualquier otro invitado. La idea era tan radical, tan diferente de lo que había experimentado toda su vida, que casi le pareció imposible de creer. Pero la sinceridad en los ojos de Julián no dejaba espacio para dudas. A su alrededor, el salón había recuperado parcialmente su ritmo normal. Las conversaciones se reanudaron, aunque muchas seguían enfocadas en lo que acababa de suceder. Las miradas furtivas continuaban dirigiéndose hacia aquella mesa donde el hermano del novio conversaba animadamente con una mujer que nadie había considerado importante. Pero ahora había algo diferente en esas miradas. Ya no era desprecio ni indiferencia. Era curiosidad genuina y en algunos casos respeto involuntario. Porque si Julián, un joven respetado en todos los círculos sociales de San Luis Potosí, se había tomado el tiempo de sentarse con ella, de llamarla por su nombre frente a todos, entonces tal vez había algo en Valeria que ellos habían pasado por alto. Tal vez habían cometido un error al juzgarla tan rápidamente. Algunas señoras que antes la habían ignorado ahora la observaban con renovado interés, preguntándose quién era realmente. Los jóvenes que habían evitado su mesa ahora murmuraban entre ellos, especulando sobre la relación entre ella y Julián, y los más astutos comenzaban a darse cuenta de que acababan de presenciar algo más que una simple conversación. Habían presenciado un acto de justicia silenciosa. Julián continuó hablando con Valeria, preguntándole sobre su vida, su trabajo, sus sueños, y lo más sorprendente para ella fue que él realmente escuchaba. No fingía interés mientras pensaba en otra cosa. No miraba su reloj ni buscaba excusas para irse. Simplemente estaba ahí, presente, dándole toda su atención como si ella fuera la persona más importante del salón en ese momento. ¿Sabes qué me gusta de ti?, dijo Julián después de unos minutos de conversación. Valeria negó con la cabeza, aún abrumada por todo lo que estaba sucediendo. Que eres genuina. En un lugar lleno de máscaras y apariencias, tú eres real. Eso es más valioso de lo que imaginas. Las palabras de Julián resonaron en el alma de Valeria como campanas que despiertan algo dormido. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie la había hecho sentir que ser ella misma era suficiente, que no tenía que pretender ser alguien más para merecer respeto. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos, pero las contuvo. No quería llorar frente a todas esas personas que aún los observaban. En su lugar sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro de una manera que Julián no esperaba, pero que lo conmovió profundamente. La música cambió a una canción más alegre y Julián se puso de pie, extendiendo su mano hacia Valeria. ¿Me concedes esta pieza? La pregunta flotó en el aire como una invitación imposible. Valeria lo miró con los ojos muy abiertos, su boca formando una pequeña O de sorpresa. Yo, no sé si sea apropiado, murmuró, consciente de todas las miradas que seguían sobre ellos. Julián sonrió y mantuvo su mano extendida. ¿Qué tiene de inapropiado bailar en una boda? Vamos, sería un honor. Su tono era gentil pero firme. No le estaba dando espacio para el miedo ni para las dudas. Valeria miró su mano extendida, luego su rostro sincero, y algo dentro de ella se rompió. Todas las barreras que había construido durante años, todas las veces que se había convencido de que su lugar era en las sombras, todas las ocasiones en que había aceptado ser invisible, se desmoronaron en ese instante. Con manos temblorosas, tomó la mano de Julián. Él la ayudó a levantarse y la guió hacia la pista de baile, donde docenas de parejas ya danzaban. Y mientras caminaban juntos, con todas las miradas siguiéndolos, Valeria comprendió que a veces un solo acto de bondad
puede cambiar no solo un momento, sino toda una vida. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Recuerda que el respeto y la bondad son los verdaderos tesoros que nos hacen ricos en el alma. La pista de baile se sintió como otro mundo. Julián colocó una mano en la cintura de Valeria y con la otra sostuvo su mano con una gentileza que ella nunca había experimentado. La música envolvía todo a su alrededor, una melodía suave que invitaba a los corazones a abrirse. Valeria estaba rígida al principio, demasiado consciente de todas las miradas que aún pesaban sobre ellos, demasiado nerviosa por estar tan cerca de alguien como Julián. Pero él comenzó a moverse con naturalidad, guiándola con pasos sencillos que no requerían experiencia, solo confianza. «Relájate», le susurró al oído con una sonrisa. «No hay nadie aquí, excepto nosotros dos». Era mentira, obviamente. Había 200 personas observándolos, pero la manera en que lo dijo hizo que Valeria casi lo creyera. Poco a poco, sus hombros se relajaron, sus pasos se volvieron más fluidos y se permitió simplemente sentir la música. Y mientras danzaban, algo extraordinario sucedió. Las demás parejas en la pista comenzaron a apartarse ligeramente, creando un espacio natural a su alrededor, no por rechazo, sino por respeto, reconociendo que estaban presenciando algo especial, algo que merecía su propio momento bajo las luces giratorias del salón. Enrique y Andrea, que bailaban cerca, notaron a su hermano con Valeria e intercambiaron una mirada de sorpresa que rápidamente se transformó en comprensión. Enrique sonrió ampliamente, orgulloso de lo que su hermano menor estaba haciendo, de la valentía que mostraba al desafiar las normas silenciosas de su círculo social. Andrea, quien apenas conocía a Valeria pero sabía quién era por las historias de su esposo, asintió aprobatoriamente. Era hermoso ver que alguien rompía las barreras que tanto daño hacían. Cuando la canción terminó y otra comenzó, Julián no soltó a Valeria. «¿Una más?», preguntó con una sonrisa que hacía imposible decir que no. Ella asintió, aún sin poder creer completamente que aquello estuviera sucediendo. Bailaron 2 canciones más, y luego 3, perdiendo la cuenta del tiempo, mientras las conversaciones a su alrededor pasaban de la sorpresa a la aceptación. Algunas personas incluso comenzaron a acercarse a saludar a Valeria, presentándose como si fuera una invitada más, como si nunca la hubieran ignorado antes. Era hipocresía, por supuesto, pero era mejor que el rechazo abierto que había experimentado al principio de la noche. Después de bailar, Julián sugirió dar un paseo por el jardín. La noche era perfecta, con una brisa suave que traía el aroma de las gardenias que adornaban los senderos iluminados. Caminaron en silencio al principio, simplemente disfrutando la paz que contrastaba con el bullicio del salón. Las luces colgantes creaban un ambiente casi de cuento de hadas, pequeñas estrellas artificiales que brillaban entre los árboles. «Este lugar es hermoso», comentó Valeria, su voz suave pero más relajada que antes. Julián asintió, pero su atención estaba más en ella que en el jardín. «Lo es, pero creo que la mejor parte de esta noche no tiene nada que ver con las decoraciones». Valeria volteó a mirarlo, confundida. «¿A qué te refieres?». Él se detuvo junto a una fuente pequeña donde el agua caía en cascadas gentiles, creando un sonido relajante. «Me refiero a que hace 2 horas yo era solo otro invitado aburrido en una fiesta elegante. Y ahora estoy aquí, conociendo a alguien real, alguien que no tiene que fingir ser alguien que no es». Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco, sin saber exactamente cómo interpretar esas palabras, pero sintiendo su sinceridad. Encontraron unos bancos de mármol cerca de la piscina principal, donde las luces bajo el agua creaban reflejos danzantes que jugaban sobre sus rostros. Se sentaron y la conversación fluyó naturalmente. Julián le preguntó sobre su familia, su infancia, sus sueños. Valeria, que al principio respondía con timidez, poco a poco se fue abriendo. Le contó sobre su madre que trabajaba en una tienda, sobre cómo había tenido que dejar la escuela para ayudar económicamente en casa, sobre su sueño de algún día estudiar administración, aunque le parecía algo imposible.
Julián escuchaba cada palabra con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaba, que no estaba ahí por obligación o por lástima, sino por un interés real en conocerla. «¿Por qué nunca has intentado estudiar?», preguntó. Valeria se encogió de hombros. «¿El dinero, el tiempo? La vida, supongo. A veces uno tiene que elegir entre los sueños y la supervivencia». Julián asintió pensativo. «Pero los sueños no tienen que morir. Solo a veces necesitan más tiempo para hacerse realidad». Sus palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, cargadas de una esperanza que Valeria no se atrevía a abrazar completamente, pero que tampoco podía ignorar. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos lo notara. Hablaron sobre todo y sobre nada, sobre la vida, sobre las diferencias entre sus mundos, sobre música, sobre películas que ambos amaban. Julián le contó sobre la presión de ser exitoso tan joven, sobre cómo a veces sentía que las personas solo lo veían por su dinero y no por quien realmente era. Valeria se sorprendió al descubrir que incluso alguien con todos los privilegios del mundo podía sentirse solo a su manera. Fue una revelación que hizo que lo viera no como el millonario inalcanzable, sino como un ser humano con sus propias batallas. Cuando finalmente Valeria miró su reloj y se dio cuenta de lo tarde que era, casi se asustó. «Dios mío, son casi las 2 de la mañana. He monopolizado tu tiempo toda la noche». Julián rió suavemente. «¿Monopolizado? Valeria, esta ha sido la mejor parte de toda la boda. No me he aburrido ni un segundo». Ella lo miró con los ojos brillantes, las palabras atoradas en su garganta. Finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado rondando su mente durante horas. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué te acercaste a mí cuando todos me evitaban?». La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno, esperando una respuesta que cambiaría todo. Julián la miró con una intensidad que la hizo temblar y sus siguientes palabras quedaron grabadas en su alma para siempre. «Porque nadie merece ser tratado como si no existiera». La respuesta de Julián fue simple pero profunda. Vi lo que estaba pasando y no pude quedarme sentado sin hacer nada. No sé si eso te hace sentir mejor o peor, pero es la verdad. Valeria sintió que las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos, rodando por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de algo que no tenía nombre, pero que la llenaba completamente. «Gracias», susurró su voz quebrada por la emoción. «No solo por esta noche, gracias por verme, por tratarme como si importara». Julián extendió una mano y gentilmente secó una lágrima de su mejilla con el pulgar. El gesto fue tan tierno, tan íntimo, que ambos sintieron que algo había cambiado entre ellos, algo que iba más allá de una simple conversación en una boda. Se quedaron ahí sentados unos minutos más, en un silencio cómodo, hasta que Valeria finalmente dijo que debía irse. Julián insistió en acompañarla hasta que consiguiera un taxi, y cuando finalmente se despidieron, ambos sabían que aquella noche había sido el comienzo de algo, aunque ninguno se atrevía aún a poner nombre a ese algo. Los días siguientes pasaron lentos para Valeria. Volvió a su rutina normal, levantarse temprano, ir a trabajar a la casa de Enrique, hacer sus tareas, regresar a su departamento por la noche. Pero todo se sentía diferente ahora. Llevaba consigo el recuerdo de aquella noche como un tesoro guardado en el pecho, sacándolo mentalmente cada vez que necesitaba recordar que era digna de respeto, que no era invisible, que alguien la había visto. Pensaba en Julián constantemente, en sus palabras, en la manera en que la había mirado, en cómo por primera vez en su vida alguien de ese mundo la había tratado como igual. Pero también se decía a sí misma que debía ser realista. Julián era un millonario ocupado. Probablemente ya había olvidado aquella conversación. Probablemente para él había sido solo un gesto amable en medio de una boda. No había razón para pensar que significaba algo más. Así que Valeria guardó sus esperanzas en un rincón de su corazón y siguió adelante con su vida, agradecida por aquel momento hermoso, pero resignada a que fuera solo eso, un momento, un recuerdo bonito en una vida
que por lo demás seguía siendo ordinaria. Era martes por la tarde, 5 días después de la boda. Valeria estaba en la cocina de la casa de Enrique preparando la cena, picando verduras mientras escuchaba música suave desde su teléfono. Enrique y Andrea habían regresado de su breve luna de miel en Guadalajara aquella misma mañana, y ella había preparado su platillo favorito para darles la bienvenida. Estaba tan concentrada en su tarea que al principio no escuchó el timbre de la puerta. Sonó una vez, luego 2 veces, y finalmente una tercera antes de que Valeria se diera cuenta. Extrañada porque no esperaban visitas, se limpió las manos en el delantal y caminó hacia la entrada. Cuando abrió la puerta, el cuchillo que llevaba en la mano casi se le cayó al suelo. Ahí, parado frente a ella con una sonrisa suave y un ramo de flores sencillas pero hermosas, estaba Julián. Valeria parpadeó, convencida por un momento de que estaba alucinando. «Hola, Valeria», dijo él con esa misma voz cálida que recordaba de la boda. Ella se quedó congelada, incapaz de formar palabras, su mente tratando de procesar lo imposible que estaba sucediendo frente a sus ojos. «Señor Julián, espere, voy a llamar a don Enrique», logró decir finalmente, dando un paso atrás instintivamente. Pero Julián levantó una mano, deteniéndola. «No, Valeria, no vine a ver a mi hermano, vine a verte a ti». Las palabras cayeron sobre ella como agua fría despertándola de un sueño. Había venido a verla a ella, la empleada. Eso no tenía sentido. La gente como Julián no aparecía en las puertas buscando a gente como ella. Pero ahí estaba él, sosteniendo flores, mirándola con una intensidad que hacía que sus rodillas temblaran. «No entiendo», murmuró Valeria, su voz apenas un susurro. Julián dio un paso hacia adelante. «No he podido dejar de pensar en ti desde la boda. En nuestra conversación, en tu risa, en la manera en que ves el mundo. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesitaba verte de nuevo. Necesitaba saber si lo que sentí aquella noche fue real o solo un momento pasajero». Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Estaba diciendo lo que ella pensaba que estaba diciendo? ¿O estaba malinterpretando completamente la situación? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar todo lo que estaba sucediendo, escuchó pasos detrás de ella. Se volteó y vio a Enrique acercándose con una sonrisa en el rostro. El pánico la invadió. ¿Qué pensaría su patrón de todo esto? Perdería su trabajo por esta situación incómoda, pero para su sorpresa, Enrique no parecía molesto en absoluto. De hecho, parecía complacido. «Julián», saludó a su hermano con un abrazo rápido. «Llegaste justo a tiempo para la cena». Luego se volteó hacia Valeria, quien estaba completamente roja de vergüenza. «Valeria, mi hermano me confesó hace unos días que no ha podido dejar de pensar en ti desde la boda. Le dije que eres una mujer maravillosa y que si sus intenciones son serias, tiene mi bendición para conocerte mejor». Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria pero aún cálida. «Y también quiero que sepas que esto no afecta tu trabajo aquí. Eres parte de esta familia y mereces ser feliz tanto como cualquiera de nosotros. Si quieres darle una oportunidad a mi hermano, hazlo. Si no, también está bien. La decisión es completamente tuya». Valeria sintió las lágrimas brotar de nuevo, pero esta vez las dejó caer libremente, y en ese momento, rodeada de aceptación y respeto, supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. La cena aquella noche fue diferente a todas las que Valeria había preparado en aquella casa. Por primera vez en 3 años, no comió en la cocina después de servir. Enrique insistió en que se sentara a la mesa con ellos, que compartiera la comida que ella misma había preparado con tanto esmero. Andrea, quien apenas la conocía pero había escuchado la historia completa de su esposo, la trató con una calidez genuina que hizo que Valeria se sintiera verdaderamente bienvenida. Y Julián, sentado frente a ella, no apartaba sus ojos de su rostro, como si quisiera memorizar cada gesto, cada sonrisa tímida, cada vez que ella se sonrojaba cuando sus miradas se encontraban. La conversación fluyó naturalmente,
Aunque Valeria al principio apenas participaba, aún procesando todo lo que había sucedido. Pero poco a poco, animada por las preguntas amables y el ambiente relajado, comenzó a hablar más, a reír incluso, descubriendo que podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Enrique contó anécdotas divertidas sobre Julián cuando era niño, historias que lo hacían parecer más humano, más cercano, menos inalcanzable. Andrea compartió su propia experiencia de sentirse fuera de lugar al principio cuando conoció a la familia de Enrique, hasta que aprendió que el respeto no se trata de apellidos, sino de carácter. Y Julián, con esa honestidad que lo caracterizaba, admitió frente a todos que aquella boda había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas, especialmente sobre lo que realmente importaba en las personas. Cuando terminaron de cenar, Enrique y Andrea se retiraron discretamente, dándoles espacio a Valeria y Julián para hablar a solas. Se quedaron en el jardín de la casa, sentados en el mismo banco donde Valeria solía tomar sus breves descansos durante las tardes de trabajo. La noche era fresca. El cielo estaba despejado, mostrando más estrellas de las que normalmente se veían en la ciudad. «Tengo que confesarte algo», dijo Julián después de unos minutos de silencio cómodo. «Cuando llegué a la boda de mi hermano, pensé que sería una noche más de las mismas. Caras conocidas, conversaciones superficiales, el típico protocolo social que tanto me aburre. Pero entonces te vi ahí, completamente sola, y algo en mi interior se removió. No fue lástima, quiero que eso quede claro. Fue admiración». Valeria lo miró confundida. «¿Admiración? ¿Por qué?» Julián se giró para mirarla directamente. «Porque a pesar de que todos te ignoraban, a pesar de que estabas claramente incómoda, no te fuiste. Mantuviste la dignidad. Seguiste ahí con la cabeza en alto. Eso requiere una fortaleza que muchas personas en ese salón no tienen, incluyéndome a mí». Sus palabras tocaron algo profundo en Valeria, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, su propia valoración. «No me sentía fuerte», admitió Valeria con voz suave. «Me sentía pequeña, invisible, como si no mereciera estar ahí». Julián negó con la cabeza firmemente. «Eso es exactamente lo que el mundo quiere que pienses, que tu valor depende de cuánto dinero tienes o de qué familia vienes. Pero es mentira, Valeria. Eres una de las personas más valiosas que he conocido, y ni siquiera lo sabes». Ella sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Por qué dices eso? Apenas me conoces». Julián sonrió suavemente. «Conozco lo suficiente. Sé que trabajas duro, que eres leal, que tratas a todos con respeto sin importar quiénes sean. Sé que tienes sueños que has pospuesto por ayudar a tu familia. Sé que eres genuina en un mundo lleno de falsedad. Y sé que cuando sonríes de verdad, como lo hiciste aquella noche en la boda, iluminas todo a tu alrededor». Valeria no sabía qué decir. Nadie le había hablado así antes. Nadie la había hecho sentir tan vista, tan valorada. Las lágrimas amenazaron con volver, pero las contuvo, queriendo disfrutar aquel momento sin que las emociones la abrumaran completamente. «Quiero conocerte mejor», continuó Julián, tomando su mano con gentileza. «Quiero escuchar tus historias, tus sueños, tus miedos. Quiero que me enseñes a ver el mundo desde tu perspectiva, porque creo que hay mucho que puedo aprender de ti». Hizo una pausa, como si estuviera midiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. «Sé que venimos de mundos diferentes. Sé que habrá gente que no lo entienda, que hable, que juzgue. Pero también sé que lo que siento cuando estoy contigo es real. Y si tú sientes aunque sea una pequeña parte de lo mismo, entonces nada más importa». Valeria lo miraba con los ojos brillantes, su mente luchando entre el miedo y la esperanza. ¿Podía realmente confiar en esto? ¿O terminaría con el corazón roto cuando él se diera cuenta de que ella no pertenecía a su mundo? Pero había algo en la manera en que Julián la miraba, algo en la sinceridad de su voz, que la hacía querer creer. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Tengo miedo de no ser suficiente para ti, de decepcionarte, de que te des cuenta de que cometiste un error». Julián apretó suavemente su mano.
El único error sería dejar que el miedo nos impida descubrir lo que podríamos ser juntos. Esa noche marcó el comienzo de algo hermoso. Julián comenzó a visitarla regularmente, siempre con el respeto y la consideración que caracterizaban cada uno de sus gestos. A veces llegaba con flores, a veces solo con ganas de conversar. La llevaba a cenar a restaurantes sencillos porque entendía que los lugares lujosos la incomodaban y porque para él lo importante no era dónde estaban, sino con quién estaba. Conoció a la madre de Valeria, una mujer trabajadora que al principio desconfiaba de las intenciones de un millonario hacia su hija, pero que poco a poco fue comprendiendo que Julián era diferente, que su interés era genuino. Las semanas se convirtieron en meses, y en ese tiempo Valeria floreció de maneras que nunca había imaginado. Julián la animó a retomar sus estudios, ofreciéndole no solo apoyo financiero, sino también emocional, cuando las dudas la asaltaban. «Eres brillante, Valeria. El mundo necesita lo que tienes para ofrecer», le decía cada vez que ella pensaba en rendirse. Y lentamente, Valeria comenzó a creerlo. Comenzó a verse a sí misma no como la empleada invisible, sino como una mujer con valor, con sueños válidos, con un futuro lleno de posibilidades. El amor de Julián no la completó, porque ella ya estaba completa, pero sí le mostró que era digna de ser amada exactamente como era. Y esa revelación cambió todo. Pasó un año desde aquella boda que cambió sus vidas, un año de crecimiento, de desafíos, de aprender a navegar dos mundos diferentes y crear uno nuevo juntos. Valeria terminó su primer semestre en la universidad estudiando administración, cumpliendo finalmente el sueño que había guardado durante tanto tiempo. Julián estaba ahí en cada paso, celebrando cada pequeño logro, apoyándola en cada momento difícil. Hubo obstáculos, por supuesto. Algunos miembros de la familia extendida no entendían la relación, susurraban en reuniones familiares sobre diferencias de clase. Algunos amigos de Julián lo cuestionaban, incapaces de comprender qué veía en una mujer sin apellido importante ni cuenta bancaria. Pero Julián nunca vaciló. Cada vez que alguien hacía un comentario inapropiado, él defendía a Valeria con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. «Si no pueden respetar a la mujer que amo, entonces no necesito su presencia en mi vida», decía sin dudar. Y poco a poco, incluso los más escépticos comenzaron a ver lo que Julián había visto desde el principio, que Valeria era extraordinaria, no a pesar de su origen humilde, sino precisamente por todo lo que había superado para llegar hasta donde estaba. Era fuerte, inteligente, compasiva, y tenía una capacidad de amar que muchos habían perdido en sus búsquedas de estatus y apariencias. La propuesta de matrimonio llegó en el lugar menos esperado, pero más significativo. Aquella misma mansión donde se habían conocido, en el mismo jardín donde habían conversado hasta la madrugada durante la boda de Enrique. Julián había planeado todo con cuidado, no para impresionar con ostentación, sino para crear un momento íntimo que honrara su historia. Invitó solo a las personas más importantes, Enrique y Andrea, la madre de Valeria, y algunos amigos cercanos que realmente apoyaban su relación. Cuando Valeria llegó pensando que era solo una cena familiar, encontró el jardín iluminado con las mismas luces que recordaba de aquella primera noche. La misma música suave sonando en el fondo. Julián la esperaba junto a la piscina, en el mismo banco donde habían hablado durante horas. «Hace un año», comenzó mientras ella caminaba hacia él con lágrimas ya formándose en sus ojos, «pronuncié tu nombre en voz alta, en medio de un salón lleno de gente. Ese fue el momento en que mi vida comenzó a tener verdadero significado. Desde entonces, cada día contigo ha sido un regalo que no merecía, pero por el que estoy infinitamente agradecido». Se arrodilló entonces, sacando una caja con un anillo sencillo pero hermoso. «Valeria, ¿me harías el honor de dejarme pronunciar tu nombre todos los días por el resto de mi vida? ¿Me dejarías ser tu esposo?» Valeria no pudo contener las lágrimas. Un año atrás se había sentido invisible, rechazada, como si no mereciera ni siquiera estar en aquel lugar. Y ahora, el hombre más maravilloso que había conocido le pedía que se casara con él,
en ese mismo sitio donde todo había comenzado. Sí, logró decir entre sollozos. Sí, 1000 veces sí. Julián se levantó y la abrazó, mientras los presentes aplaudían emocionados. Enrique se acercó a felicitarlos con lágrimas en los ojos, orgulloso de su hermano por seguir su corazón. La madre de Valeria la abrazó fuertemente, susurrándole al oído que se merecía toda la felicidad del mundo. Era un momento perfecto, no por la perfección de las circunstancias, sino por la autenticidad del amor que lo llenaba todo. Esa noche, mientras celebraban el compromiso, Valeria recordó aquella otra noche cuando estaba sentada sola, invisible para todos. Recordó el dolor, la humillación, la tristeza, pero también recordó el momento exacto en que todo cambió, cuando alguien dijo su nombre en voz alta y la vio realmente por primera vez, y comprendió que a veces todo lo que necesitamos es que una persona nos vea, nos reconozca, nos trate con la dignidad que merecemos, porque esa única persona puede cambiar todo. La boda de Valeria y Julián fue diferente a cualquier otra que San Luis Potosí había visto. No fue en una mansión lujosa, sino en un jardín público que tenía un significado especial para ambos. No tuvieron 200 invitados, sino 50 personas que realmente amaban y que los amaban de vuelta. Valeria lució un vestido sencillo pero hermoso que ella misma había elegido sin preocuparse por impresionar a nadie. Julián lloró cuando la vio caminar hacia el altar, abrumado por la certeza de que estaba tomando la mejor decisión de su vida. Durante la ceremonia, en lugar de votos tradicionales, cada uno leyó una carta al otro. Julián habló sobre cómo Valeria le había enseñado que el verdadero valor de una persona no se mide en dinero, sino en carácter, que la humildad es más hermosa que cualquier ostentación y que el amor verdadero no conoce barreras sociales. Valeria, con voz temblorosa pero firme, le agradeció por verla cuando nadie más lo hacía, por creer en ella cuando ni siquiera ella creía en sí misma, por enseñarle que merecía ser amada no por lo que podía ofrecer, sino simplemente por quien era. No había un ojo seco entre los invitados. Incluso aquellos que al principio habían dudado de la relación, ahora comprendían que estaban presenciando algo especial, algo que trascendía las normas sociales y tocaba la esencia misma de lo que significa amar verdaderamente. Los años que siguieron fueron de construcción conjunta. Valeria se graduó con honores de la universidad y comenzó a trabajar en una empresa donde rápidamente demostró su valía. Julián continuó con sus negocios, pero ahora con una perspectiva diferente, más consciente de las personas detrás de cada decisión empresarial. Juntos crearon una vida que honraba ambos mundos de donde venían, sin renunciar a sus raíces, pero tampoco limitándose por ellas. Tuvieron 2 hijos que crecieron aprendiendo que el respeto se gana con acciones, no con apellidos, y que la bondad es más valiosa que cualquier fortuna. Valeria nunca olvidó de dónde venía, y aunque su vida cambió drásticamente, mantuvo su humildad y su empatía hacia quienes aún luchaban como ella había luchado. Y Julián, por su parte, se convirtió en un ejemplo en su círculo social, demostrando que el verdadero carácter se muestra en cómo tratas a quienes no pueden ofrecerte nada a cambio. Su historia se convirtió en leyenda en San Luis Potosí, no como un cuento de hadas imposible, sino como un recordatorio de que el amor verdadero rompe barreras, que la bondad vale más que el oro, y que a veces todo lo que alguien necesita para cambiar su vida entera es que la persona correcta en el momento correcto diga su nombre en voz alta y la vea realmente por quien es. Porque al final todos queremos lo mismo: ser vistos, ser valorados, ser amados por quienes realmente somos. Y cuando eso sucede, cuando alguien nos mira con ojos que ven más allá de las apariencias, todo se vuelve posible. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Comparte este mensaje de amor y respeto con alguien que necesite recordar que es valioso tal como es. Recuerda, no importa cuántas veces el mundo intente hacerte sentir invisible, siempre habrá alguien que te verá. Mantén la dignidad, mantén la esperanza, y nunca olvides que eres digno de amor y respeto.
Que Dios bendiga tu vida y te permita ser para alguien más esa persona que ve, que valora, que transforma con su bondad. Que nunca pierdas la capacidad de reconocer el valor en cada ser humano, sin importar de dónde venga o hacia dónde vaya. Y que el amor siempre encuentre la manera de romper las barreras que la sociedad construye entre nosotros. Amén.